Buenas noches a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy del Grupo de Interés en Medicina Interna. La charla será de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dictada por la doctora Camila Sierra, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, y Paula Piña, estudiante de quinto semestre de la Universidad Militar. Como tutor adjunto el día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Jesús Prada Rueda, especialista en medicina interna y fellow de segundo año de gastroenterología de la Universidad Militar. Muchachas, el auditorio es suyo. Bueno, entonces primero vamos a iniciar con la definición. El consenso de Monterreal en el 2006 definió a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como aquel contenido gástrico que refluye al esófago y que va a generar síntomas molestos y o complicaciones esofágicas o extraesofágicas. Es una condición benigna, pero con complicaciones graves, como por ejemplo adenocarcinoma esofágico, esófago de Barrett, esofagitis erosiva y entre otras. Es una patología que va a presentar diversos síntomas, entre los cuales los más comunes tenemos la pirosis, la regurgitación del contenido gástrico de sabor amargo y pues la disfagia. Siguiente, Cami, por favor. Es una enfermedad multifactorial que pues entre sus principales factores de riesgo tenemos el consumo de alcohol prolongado, el tabaco y pues la obesidad. Se produce cuando existe un retraso en el vaciado gástrico, es decir, cuando hay alteración de la depuración de los alimentos, y de igual forma también puede ser causado por otra patología de base, por ejemplo, una hernia hiatal, que ya lo veremos más adelante. El género pues no se relaciona mucho con la prevalencia de los síntomas, pero sin embargo sí se relaciona con las complicaciones. Por ejemplo, en la esofagitis hay una inclinación a ser mayor en hombres, además de también del esófago de Barrett con respecto a la mujer. Y con respecto a la edad, pues tenemos que la hipótesis está encaminada a que con mayor edad pues hay mayor riesgo de presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sin embargo la evidencia no es suficiente como para encontrar una asociación directa. Es una patología crónica con sintomatología episódica, es decir, que su intensidad es variable y que va a alternar los episodios de remisión. Eso quiere decir que los síntomas de la enfermedad pueden disminuir y pueden desaparecer por un tiempo. Como ya había mencionado anteriormente, es benigna, pero va a presentar una morbilidad muy alta. Hace parte de las causas más comunes de consulta médica en atención primaria y pues por la gran variedad de los síntomas, el mismo Consenso de Monterreal realiza una clasificación que va a estar dada, pues como ya lo dije, síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Listo, ahora con respecto a la epidemiología, tenemos que, como ya mencioné, es uno de los motivos de consulta que son más frecuentes. Se estima que entre el 30 al 35% de los pacientes que son adultos y asisten a consulta pueden padecerla. Dentro de los síntomas que el paciente refiere en consulta, el más frecuente relacionado pues, con el sistema digestivo es la pirosis y seguida de regurgitación ácida. Esa es una enfermedad que se ha visto evidencia que es más frecuente en adultos mayores de 40 años, aunque también pues hay casos de lactantes, niños y adolescentes. La proporción de la enfermedad entre hombre y mujer es de 1 a 1. Sin embargo, como lo dije anteriormente, con respecto a las complicaciones, podemos encontrar que la esofagitis se presenta 2 veces más en hombres y el esófago de Barrett 10 veces más en hombres con respecto pues, a mujeres. Se ha demostrado que en el embarazo los síntomas de reflujo gastroesofágico se presentan en un 50 a un 65%. Estos datos son de la revista colombiana de gastroenterología, en donde se encontró que la prevalencia de la enfermedad en el país es del 11,98%, siendo Barranquilla la ciudad que más va a presentar un porcentaje en el cual pues fue del 16,2%, seguida de Medellín con el 14,06%, Cali con el 11,6% y Bogotá con el 10,75%. En la imagen de la derecha, en esta gráfica, podemos observar la prevalencia de los síntomas, en donde vemos que, digamos, en Barranquilla los síntomas que más se presentan con respecto a las otras ciudades son la regurgitación, la epigastralgia y las náuseas al dormir. Listo, ahora sí, pues vamos a hablar de la fisiopatología. Mm,
Pero para esto, pues primero voy a mencionar aspectos fisiológicos. Entonces debemos recordar qué es y qué compone la unión esófago-gástrica. Entonces, el primer componente que mencionaré es el esfínter esofágico inferior. Recordemos que el esófago se va a encontrar separado del estómago por este esfínter. Se compone principalmente de músculo liso especializado con fibras en forma de C incompleta. Este músculo va a ser distinto desde lo anatómico y lo fisiológico al músculo liso que se encuentra en el extremo distal del esófago y en la porción proximal del estómago. Esta característica de las fibras en forma de C van a ayudar a generar una presión tónica miogénica en reposo, la cual va a ser más alta que la presión intragástrica para proteger al esófago en contra del gradiente de presión que van a provocar pues tanto el estómago que produce la regurgitación del líquido. Sin embargo, durante el esfuerzo y la inspiración, este gradiente de presión va a aumentar, es decir, que la presión intragástrica se va a volver más positiva, lo que va a requerir un mecanismo compensatorio. Y este mecanismo será el siguiente componente de la unión, que es el diafragma plural. Debemos recordar pues, que el diafragma es un músculo que tiene una forma de cúpula y separa la cavidad torácica del abdominal. Este músculo va a presentar un hueco, sí, un canal, a través del cual el esófago torácico va a ingresar al abdomen. Va a estar anclado al esfínter esofágico inferior por un ligamento que se llama el ligamento freno-esofágico, lo que va a permitir que la contracción del diafragma crural durante la inspiración o el esfuerzo ejerza una presión sobre este esfínter, llevando a un aumento de la presión de la barrera esófago-gástrica y así se evitan las regurgitaciones de los ácidos estomacales en inspiración y en el esfuerzo. Entonces, la función de esta unión es permitir el movimiento coordinado de los alimentos que fueron ingeridos hacia el estómago desde el esófago tras su deglución y también es la barrera antirreflujo que tiene, pues como su nombre lo dice, intenta evitar el reflujo de los contenidos gástricos hacia el esófago. Fisiológicamente, lo que sucede durante la deglución o en momentos de distensión del esófago es que hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Esto va a permitir pues, la entrada del alimento al estómago, lo que sucede cuando el esfínter esofágico superior, que es el que se va para la faringe y la parte superior del esófago, va a recuperar la presión de reposo. Así se produce pues, el paso del alimento al estómago. Eh, Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que las presiones de este esfínter van a estar moduladas tanto endógenamente como exógenamente. Entonces, vamos a tener sustancias tanto en la contracción como en la relajación. En la contracción esofágica, después de una de una deglución, perdón, van a ser reguladas por el centro deglutorio que se encuentra en el bulbo raquídeo. También va a estar regulada por plexos esofágicos intramolares, por el nervio vago, además de procesos miogénicos intrínsecos. Pero pues, como dije, también hay sustancias endógenas que serían hormonas, como por ejemplo la gastrina, la mutilina, la sustancia P y la histamina. Además, vamos a tener fármacos, que serían las sustancias exógenas, como por ejemplo los agonistas alfa, los antagonistas beta y los agonistas colinérgicos. Y pues los alimentos que van a favorecer la contracción tenemos también las proteínas. Con respecto a la relajación del esfínter, esta también se va a encontrar mediada por el nervio vago, pero sobre todo por propiedades intrínsecas del músculo liso, incluyendo los efectos inhibitorios del péptido vasoactivo intestinal y del óxido nítrico. Además, pues se ha visto que hay una relación con la colecistoquinina, con la secretina y la somatostatina. En los fármacos tenemos aquellos fármacos pues, que van a hacer la función contraria a los que ya mencioné en la parte de la contracción. Entonces tendríamos, por ejemplo, los agonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa y los antagonistas colinérgicos. Y pues en los alimentos, el chocolate, las grasas y las mentas aumentan la relajación del esfínter. Ya iniciando como tal con las causas de la enfermedad, tenemos a la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que ha sido uno de los mecanismos que es más aceptado para explicar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, dentro de los mecanismos predominantes, tenemos que esta es una relajación inapropiada y rápida del esfínter esofágico inferior que va a durar entre 5 y 30 segundos.
Este suceso es mediado neurológicamente y estas relajaciones van a tener una mayor duración con respecto a la relajación normal que es inducida por la deglución. Entonces se va a presentar un patrón motor que va a ser mediado por el nervio vago, o sea, el décimo par craneal, que es desencadenado por activación de las aferencias vagales que se encuentran en el cardias, que va a estar dada principalmente por estímulos, como por ejemplo la distensión gástrica, aunque pues en algunos casos puede ser algo fisiológico, por ejemplo la presencia de gases puede activar este sistema, pero también puede estar regulado por ingestión de grasas o la posición erecta. Las aferencias vagales pues se van a activar y van a desencadenar neuronas en el núcleo motor dorsal del vago, que se encuentran pues ahí como lo vemos en la imagen, en el bulbo raquídeo, y van a salir neuronas eferentes hacia el esfínter, lo que generan el inicio del patrón de relajación. Finalmente, lo que va a producir todo esto es que la presión basal del esfínter esofágico inferior va a disminuir por debajo de la presión intragástrica. Y pues esto no va a estar relacionado con la deglución ni con la peristalsis incompleta y por eso se considera que es una relajación anormal del esfínter. Entonces vamos a tener dos mecanismos que van a actuar en lo que expliqué anteriormente. Entonces, el primero será el acortamiento axial del esófago distal, que va a estar dado por la contracción del músculo longitudinal, seguido por un fenómeno de cavidad común. Entonces, este fenómeno se le llama así, pues porque se produce una igualdad entre las presiones esofágicas y las intragástricas. Luego de esto, la presión intragástrica va a aumentar más que la esofágica, siendo capaz de generar pues el reflujo. El segundo mecanismo es la inhibición del diafragma crural. Recordemos, pues la función de este músculo es la de mantener las presiones adecuadas del esfínter, así evitar el reflujo durante el esfuerzo. Lo que sucede es que cuando se presenta una inhibición de este músculo, las presiones se van a ver alteradas y la presión intragástrica va a superar la esofágica. Entonces, el grado de inhibición del diafragma crural durante los mecanismos de relajación transitoria que fueron explicados anteriormente, pues van a disminuir aún más la presión del esfínter esofágico inferior. Dentro de los otros mecanismos tenemos la ausencia de la deglución dentro de los 4 segundos de la relajación del esfínter esofágico inferior, la ausencia de la relajación del esfínter de más de 10 segundos y la disminución transitoria de la contractilidad del esfínter. La siguiente causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal, la cual se presenta cuando parte del estómago proximal va a sobresalir por el hiato diafragmático hacia el mediastino. Esto puede ser causado por debilitamiento de la pared muscular y se puede agravar por la obesidad. En personas sanas, lo que sucede es que la parte distal del esfínter esofágico inferior se va a encontrar en el abdomen y el diafragma crural se encuentra por encima. Esto va a dar lugar como a una zona de presión sinérgica, lo que se va a ver alterado pues con la hernia hiatal. Entonces, las complicaciones es que la capacidad de la unión esófago-gástrica se va a ver deteriorada porque la capacidad de evitar la regurgitación pues va a estar comprometida. Como vemos aquí en la imagen, se va a formar un tipo de saco, un abombamiento, y a este saco se le denomina saco hiatal. Este saco va a funcionar como un tipo de reservorio desde el cual el líquido puede volver a refluir hacia el esófago después de la deglución o durante los episodios donde el esfínter esofágico inferior maneja bajas presiones. Por lo tanto, se va a aumentar el riesgo de la lesión esofágica, pues por lo que va a aumentar el tiempo de exposición al ácido, además de un mayor número de episodios de reflujo y un tiempo prolongado de la depuración del mismo. Se considera que es una entidad dinámica, ya que puede ser intermitente como resultado del movimiento axial del esfínter esofágico inferior a través del hiato diafragmático, y la mitad de los episodios de reflujo de estos pacientes se presentan después de la deglución o en el esfuerzo, que recordemos que es cuando el gradiente de presiones del esfínter disminuye y va a aumentar el gradiente de presión entre el estómago y el esófago. Eso se podría explicar porque existe una separación anatómica entre el diafragma crural y el esfínter esofágico inferior. Una de las complicaciones de la hernia hiatal es la formación de la bolsa de ácido. Entonces, para esto, debemos recordar que la mayoría de los episodios de reflujo van a ocurrir después de una comida, es decir, en el estado postprandial temprano. Entonces, cuando el estómago está lleno de alimentos, es decir, cuando hay una distensión estomacal, esto pues va a desencadenar la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, como lo vimos anteriormente.
Lo que sucede es que el ácido gástrico va a flotar sobre la comida, actuando como un tipo de depósito, desde el cual el ácido puede ingresar al esófago muchísimo más fácil que durante los episodios, durante los episodios de apertura de esta unión esófago-gástrica con respecto a las condiciones normales. Se considera que esta bolsa, como su nombre lo indica, pues maneja un pH muy bajo. Este pH suele ser más bajo que el que se encuentra de forma normal en el pH gástrico postprandial. Entonces se suele encontrar aproximadamente a 2 centímetros cerca de la unión esófago-gástrica, como lo vemos en la imagen superior. El principal factor de riesgo es la presencia de la hernia hiatal, ya que se ha demostrado que estos pacientes suelen tener bolsas de ácido mucho más grandes con respecto a los pacientes sanos. Y el otro factor es la posición de la bolsa de ácido en relación con el diafragma. Esto lo explicaré pues con las imágenes que vemos aquí en la parte inferior derecha de la diapositiva. Son imágenes de una gamografía de la bolsa de ácido de dos pacientes. El de la izquierda es un paciente sano y el de la derecha es un paciente con hernia hiatal. Ambos están en estado postprandial. La bolsa de ácido se forma y se ubica en el estómago proximal y va a flotar sobre el alimento ingerido, como ya lo habíamos mencionado. En el paciente sano y en la mayoría de los pacientes que no tienen hernia hiatal, la bolsa de ácido se encuentra debajo del diafragma crural. Esto representa un riesgo de reflujo ácido muy bajo, que es que es del 10 al 20%, es bajo. Por el contrario, si la bolsa de ácido se encuentra en el saco hiatal, es decir, por encima del diafragma crural, va a aumentar el riesgo a un 90 o un 95% de reflujo. Por lo tanto, esto ha demostrado que la bolsa de ácido puede ser un objetivo para el tratamiento, principalmente porque pues, va a representar el reservorio desde el cual pues, parece producirse el reflujo. La siguiente alteración tiene que ver con el aclaramiento esofágico, que va a determinar el tiempo de exposición al ácido por la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se produce por una disfunción peristáltica, como el fracaso de la peristalsis primaria y la secundaria. La primaria hace referencia a la que es iniciada por la deglución y la secundaria hace referencia a la distensión del esófago, en donde pues las ondas que son responsables de este proceso van a ser débiles y van a afectar el vaciado esofágico. Se ha demostrado que a la disfunción peristáltica es progresivamente más frecuente a medida que aumenta la gravedad de la esofagitis. Cuando el reflujo llega al esófago, el aclaramiento va a estar mediado principalmente por la peristalsis esofágica, que va a ser desencadenada por mecanorreceptores que se van a encontrar en la luz del esófago, y posteriormente el bicarbonato salival, que va a contribuir aún más a la eliminación del ácido, debido a que pues, lo va a neutralizar y normalizar, eh, contribuyendo a un menor tiempo de exposición del ácido a la mucosa esofágica. Eso es importante ya que la eliminación prolongada se asocia con el desarrollo de esofagitis y metaplasia de Barrett. Es decir, si la peristalsis no elimina el reflujo, pues el riesgo de desarrollar daño a la mucosa va a aumentar. Entonces dependerá en gran medida de los mecanismos de defensa que son endógenos de la mucosa, que es lo que veremos en la siguiente diapositiva. Por último, pues hablaremos de la lesión esofágica, que es la consecuencia de la exposición del esófago a contenidos gástricos nocivos, ya sea por mayor tiempo de exposición, menor depuración del ácido o por aumento en el número de los episodios de reflujo. Los agentes nocivos dentro del contenido gástrico, como el ácido clorhídrico, la pepsina y la bilis, pueden ser también los causantes de los síntomas como la pirosis. El ácido clorhídrico es el que mayor porcentaje se encuentra en el líquido gástrico. Daña las células epiteliales debido a que va a alterar el equilibrio iónico por una disminución en el pH celular. Las pepsinas pues van a actuar sobre las sustancias intracelulares y la membrana celular y las van a dañar debido a su actividad proteolítica. La mayoría de las pepsinas van a estar inactivas y se denominan pepsinógenos cuando es un pH superior a 4. Por lo tanto, se requiere de un sinergismo con el ácido con el fin de disminuir el pH para que así el pepsinógeno se active y origine la pepsina, que son las causantes del daño. En condiciones más graves de la enfermedad, los ácidos biliares, por su estructura lipofílica, van a ingresar a través de la mucosa al medio intracelular, donde van a causar daño y van a desorganizar la estructura de la membrana, además de interferir en la función celular. Este daño por ácidos biliares va a ser resultado del reflujo duodeno-gastroesofágico. Como mencioné anteriormente, vamos a tener los mecanismos de defensa endógeno que van a intentar proteger la mucosa. Entonces vamos a tener tres.
El primero es el preepitelial, que consta de secreciones producidas a lo largo del tracto digestivo superior. Por ejemplo, la producción de saliva en la boca y del moco gracias a las glándulas secretoras del esófago, que entre unas de sus funciones pues, van a intentar modificar el pH del ácido, es decir, volverlo más alcalino por la presencia de bicarbonato. Esto con el fin de disminuir pues, el daño del epitelio. Sin embargo, la protección de este mecanismo es muy limitada porque el ácido por reflujo generalmente tiene un pH muy bajo, lo que puede superar la capacidad tamponadora del moco y de la saliva. La siguiente línea de defensa es el mismo epitelio, es decir, el epitelio escamoso estratificado, en donde recordemos que las membranas celulares van a tener proteínas que permiten la unión con las células adyacentes, como pues sería el caso de las uniones estrechas, que van a intentar bloquear el paso del ácido clorhídrico y otros agentes nocivos hacia el intersticio. Y por último, el tercer mecanismo de defensa es el postepitelial, que va a depender fundamentalmente del aporte sanguíneo a la mucosa, ya que la sangre va a aportar oxígeno, iones de bicarbonato, nutrientes y leucocitos, y estos leucocitos van a intentar retirar los productos de desecho del metabolismo celular. Cuando el reflujo supera todos estos tres mecanismos, dará lugar a cambios microscópicos y macroscópicos en la mucosa. Dentro de los daños macroscópicos tenemos una esofagitis erosiva, esófago de Barrett y estenosis esofágica. Y en los daños microscópicos, como vemos en la imagen, comprende hiperplasia de células basales, enlocación de las papilas y un mayor número de células inflamatorias. Bueno, ahora vamos a hablar de el enfoque de un paciente con enfermedad con reflujo gastroesofágico. Entonces, lo primero es la presentación clínica. Las dos manifestaciones que va a referir el paciente van a ser la pirosis y la regurgitación. Entonces, de ahora en adelante, es importante que tengan en cuenta esto que les menciono acá, que es la respuesta al inhibidor de la bomba de protones. Importante también tener en cuenta que estos síntomas se pueden presentar en pacientes que tengan factores de riesgo como la obesidad o en pacientes que tengan comorbilidades como la apnea del sueño. Entonces, entre la etiología o los síndromes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener los síndromes que van a causar esofagitis erosiva y entre ellos el esófago de Barrett, la esofagitis erosiva, clasificación de Los Ángeles de B para arriba, una alteración en la estructura péptica, o sea, una úlcera, o el adenocarcinoma esofágico. Entre los síndromes sintomáticos esofágicos, pues está la pirosis y la regurgitación. Y entre los síndromes extraesofágicos, pues vamos a ver que van a ser, digamos, la tos, la laringitis, el asma o el síndrome de erosión lental. Importante acá que este cuadrito es para tener en cuenta la respuesta o los desenlaces que vamos a tener cuando se inicia un tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, porque la respuesta al tratamiento va en dirección al mecanismo fisiopatológico. Tener en cuenta que los síndromes extraesofágicos tienen una pobre respuesta a la terapia con inhibidor de la bomba de protones por varias razones. La primera es que los síntomas extraesofágicos son causados por afecciones que no son propiamente del reflujo. Incluye afecciones sinopulmonares o el uso, digamos, el uso de la voz. También puede generar estímulos nocivos en la hipofaringe y en el esófago distal. El segundo paso es realizar una endoscopia gastrointestinal. ¿A quién se le va a realizar la endoscopia gastrointestinal? A aquellos pacientes que tengan síntomas típicos de reflujo, o sea, la pirosis y la regurgitación, que tengan ausencia de respuesta al tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Y aquellos pacientes que tengan síntomas atípicos de reflujo, como la disfagia, el sangrado gastrointestinal, la pérdida de peso
o la anemia. La endoscopia va a servir para evaluar la severidad de la patología, de la enfermedad. ¿Qué hallazgos endoscópicos nos podrían indicar una alta respuesta al inhibidor de la bomba de protones? Pues vamos a tener la esofagitis C o D según la clasificación de Los Ángeles, el esófago de Barrett o la úlcera péptica confirmada. El tercer paso es la monitorización del patrón de reflujo. Esto se realiza mediante una pHimetría y con o sin impedanciometría, en presencia o en ausencia del inhibidor de la bomba de protones. Entonces, nuevamente tenemos un paciente con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico que no ha tenido respuesta a la terapia con inhibidor de bomba de protones o que tiene una endoscopia normal. Entonces, si aún no ha sido caracterizada la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se va a realizar una pHimetría con impedanciometría en ausencia de inhibidor de la bomba de protones. Entonces, bueno, acá vemos que si el tiempo de exposición al ácido es fisiológico, o sea, entre el 4 y el 6%, en ausencia de reflujo, pues vamos a ver que no va a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Que si el tiempo de exposición al ácido es fisiológico, pero vamos a ver episodios de reflujo positivos en la pHimetría y en la impedanciometría, esto va a ser una hipersensibilidad al reflujo. Y que si el tiempo de exposición al ácido es incrementado mayor del 6%, la enfermedad es una enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo. Ahora bien, si la enfermedad por reflujo gastroesofágico se logró caracterizar en la endoscopia, entonces se va a realizar una pHimetría o con impedanciometría en presencia de inhibidor de la bomba de protones. Y vamos a ver que si el tiempo de exposición al ácido es fisiológico y se observan episodios de reflujo fisiológicos, y no se observan episodios de reflujo, vamos a ver que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico de etiología funcional. Si el tiempo de exposición al ácido es fisiológico y se observan el número de episodios de reflujo gastroesofágico son fisiológicos en presencia de reflujo, es una enfermedad por reflujo gastroesofágico secundario a hipersensibilidad o un síndrome de regurgitación refractaria. Y si el tiempo de exposición al ácido está incrementado en presencia o ausencia de episodios de reflujo, es una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria al inhibidor de la bomba de protones. El paso cuarto es la manometría esofágica, que va a servir para evaluar la barrera antirreflujo. Esta se puede hacer en presencia de pHimetría y esto nos va a ayudar para evaluar cuál es el mecanismo antirreflujo. Entonces sirve para identificar la relajación del esfínter esofágico en ausencia de reflujo, y cuando se altera la barrera antirreflujo, la manometría sirve para identificar el reflujo patológico en función de la tensión inducida por el reflujo. También sirve para evaluar el peristaltismo esofágico y ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento y a los síntomas post-tratamiento. Importante que se habla pues de hipomotilidad esofágica cuando la presión como tal es de 450 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, y que la hipomotilidad incrementa el riesgo de disfagia, y en estos casos se recomienda como tratamiento la fundoplicatura, que sea el mecanismo antirreflujo. Esta imagen, entonces, para repasar lo que vimos previamente, tenemos un paciente en quien se sospecha una enfermedad por reflujo gastroesofágico que tiene síntomas típicos o que tiene síntomas de alarma. Si los tiene, entonces se inicia la terapia empírica con inhibidor de la bomba de protones. Si hay respuesta, entonces se debe continuar con la terapia al inhibidor de la bomba de protones. Si no hay respuesta, se debe el paciente llevar a endoscopia. Lo mismo sucede si tiene síntomas atípicos, se debe llevar a endoscopia. Entonces, si en la endoscopia se evidencia la causa del reflujo, se vuelve a iniciar la terapia con el inhibidor de la bomba de protones.
Si hay respuesta, se continúa la terapia. Si no, entonces se debe solicitar una pH-metría con impedanciometría ambulatoria. Y si no hay evidencia de reflujo en estas, hablamos de que es una enfermedad de etiología funcional o hay que buscar causas, otros diagnósticos diferenciales. Si hay episodios de reflujo, pues se habla de una hipersensibilidad al reflujo o si hay pues si ya hay evidencia de reflujo, entonces se debe escalar la terapia o reiniciar la terapia. Igual acá, si no hay evidencia en la endoscopia, entonces nuevamente se realiza la terapia empírica con inhibidor de la bomba de protones. Si hay respuesta, se continúa la terapia y si no, se solicita la pH-metría y la impedanciometría y pues se evalúan las funciones, ya que sea una causa de etiología funcional, que sea reflujo por hipersensibilidad o que pues ya, y ya vemos, si ya la enfermedad por reflujo gastroesofágica sí está confirmada, se debe escalar la terapia o reiniciar nuevamente la terapia con el inhibidor de la bomba de protones. Se habla de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es refractaria cuando es a doble inhibidor de la bomba de protones. Entonces acá lo primero es que acá al inicio del algoritmo, acá donde dice respuesta a terapia empírica, es que se administra el inhibidor de la bomba de protones una vez al día. Si no hay respuesta, entonces se reiniciaría la terapia, pero administrándolo 2 veces al día. Acá es importante aclararle al paciente que se lo debe tomar 30 a 60 minutos antes del desayuno y la segunda tableta 30 a 60 minutos antes de la comida. Que haya presencia de pirosis y regurgitación y que dure por un tiempo entre 8 a 12 semanas, hablan algunos autores, y otros hablan en que sea entre 4 a 8 semanas. Que es importante de acá que los síntomas persisten solamente en el 60% de los pacientes que no son adherentes al tratamiento o que toman el medicamento de forma inadecuada. En estos casos, el paciente se debe referir al gastroenterólogo. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la enfermedad puede ser refractaria? Primero, que el inhibidor de la bomba de protones no haya normalizado la exposición esofágica al ácido o que el reflujo sea ocasionado por hipersensibilidad. Se habla de hipersensibilidad al reflujo cuando en aquellos pacientes que presentan episodios fisiológicos de reflujo, pero que estos se asocian con pirosis. Y esto solo ocurre entre el 28 y el 36% de los pacientes. Que haya algún desorden esofágico diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como la calasia o la esofagitis eosinofílica, que haya algún problema cardíaco o en la vesícula, también pueden generar pirosis y regurgitación, o que el reflujo sea funcional debido a un factor identificable como en la histopatología, en la motilidad o alguna anormalidad estructural. El tratamiento se basa en estos tres puntos. Modificaciones en el estilo de vida, que incluye bajar de peso en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 25, no acostarse luego de la ingesta de comidas, o sea, después de la ingesta de comidas hay que esperar hasta 2 a 3 horas, porque los pacientes, si se acuestan, puede producir broncoaspiración. Y no fumar. Las medidas generales que se recomiendan comúnmente es que el paciente se acueste en decúbito lateral izquierdo, que coma poquito y a cada rato, que no coma gaseosas, ácidos cítricos, que se leve la cabecera de la cama, no condimentos, no pan, no chocolate. Esto todo pues son negaciones que alteran la vida del paciente y pues digamos son difíciles de cumplir porque por ejemplo elevar la cabecera de la cama, lo que se ha encontrado es que se asocia con más eventos adversos como la cervicalgia y no se asocia con tanta reducción de los síntomas. Igual acostarse en decúbito lateral izquierdo, habría que pedirle al paciente que durmiera toda la noche en esa posición y pues eso es prácticamente imposible. Entonces, pues estas medidas generales pues no se recomiendan eh,
Y acá está, pues, lo que les dije, les traje la evidencia acá, porque si ustedes ven, ninguno por ejemplo, del chocolate, del café, de los cítricos, de las bebidas carbonatadas, de los ácidos grasos, ninguno tiene nivel de evidencia A. Entonces, por eso solamente se basan en los tres puntos que les dije al inicio. El tratamiento médico, entonces, los objetivos, pues, va a ser incrementar el pH, aliviar los síntomas y cicatrizar la inflamación. Entonces, la primera línea, pues, es el inhibidor de la bomba de protones, que pues lo que su función, pues, va a ser incrementar el pH. Entonces, recordar que estos son elaborados con una cubierta entérica que impide su absorción y que se debe transformar en su forma activa, que es una sulfenamida, y el 70% de ellos activado tras la secreción de ácido. Por eso es que se tiene que administrar antes de la ingesta de comidas. Em, lo otro es que, bueno, en algunos pacientes se ha encontrado que durante la noche el pH se mantiene por debajo de 4 durante más de una hora tras la administración de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces se ha encontrado que para incrementar el pH se podría administrar un anti-H2. Sin embargo, pues esto no hay muchos estudios que lo demuestren y sí se ha encontrado que los anti-H2 se asocian con mayor taquifilaxia y pues entre ellos vamos a tener la ranitidina, que ustedes saben cómo salieron pues recientemente los estudios, se asocia con cáncer. Entonces, como tal, pues su recomendación no es muy clara y la primera línea pues sigue siendo los inhibidores de la bomba de protones. El bonosopran es un inhibidor de la bomba de protones que como tal se ha demostrado su superioridad comparado con el esomeprazol, lansoprazol y los demás, pero tenemos un problema y es que este no lo hay en Colombia. Entonces, pues por eso seguimos con el esomeprazol, el omeprazol y el lansoprazol. Los neuromoduladores, como los antidepresivos tricíclicos, la trazodona, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, estos se ha encontrado que se asocian con mayores eventos peligrosos, eventos adversos, entonces como tal, pues tampoco se recomienda. Y la terapia cognitiva, que pues es enseñarle al paciente sobre su enfermedad, sobre su patología y explicarle los síntomas. Y acá, pues esta imagen ya es como tal el resumen de la charla. Lo primero, pues es una buena historia clínica del paciente, confirmar la presencia de los síntomas, identificar si hay síntomas de alarma e identificar causas que puedan, que sean enfermedades extraesofágicas, que sean de origen cardíaco, la vesícula, una pancreatitis, entre otras. Evaluar lo primero, que es la terapia de primera línea, el inhibidor de la bomba de protones, evaluar que el paciente sea adherente al tratamiento, que lo consuma entre 30 a 60 minutos antes de la comida, del desayuno y de la comida, y pues que el tratamiento acá sea entre 4 a 8 semanas, aunque como les decía, algunos autores lo extienden hasta 12 semanas. Evaluar la persistencia del reflujo, considerar la pHmetría y la impedenciometría, realizar la endoscopia, la manometría esofágica y pues todos estos estudios con el objetivo de evaluar la etiología de la patología. ¿Cuál es la importancia del tratamiento? Pues que si la enfermedad no se trata, vamos a tener entre las complicaciones la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Y ya como pues un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la enfermedad, pues son varios, o sea, existen varias técnicas que para corregir la enfermedad. Lo que sucede es que si ustedes ven, los síntomas se reducen entre un 65 a un 90%, pero no se van a reducir en el 100%, entonces los pacientes van a seguir con el requerimiento del inhibidor de la bomba de protones y la tasa de reintervención pues va a ir entre un 3% a un 15% dependiendo la técnica. Entonces pues esa ya sería como la última línea de tratamiento después de haber intentado pues lo demás, que ya lo vimos, la terapia médica y las modificaciones en el estilo de vida. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a Camila y a Paula por su
su exposición del día de hoy. A continuación vamos a proyectar el Kahoot para la asistencia del día de hoy y mientras tanto les recomendamos que vayan pensando en las preguntas que le desean hacer al doctor adjunto del día de hoy. Muchachos, les recuerdo que para ingresar al Kahoot debe ser con nombre y apellido para poder validar la asistencia.
Bueno, chicos, vamos a iniciar con el Kahoot.
Listo, entonces eso sería todo. Si hay alguien que tiene una pregunta, puede abrir el micrófono y decirla o escribirla por el chat. Mientras tanto, le preguntamos al doctor si tiene algún comentario que nos quiera compartir. Hola niños, buenas noches. Me hace muy importante compartir estos temas y más de gastroenterología. Lo primero que quiero que les queden unas punticas muy puntuales, conocer los síntomas típicos, principalmente los síntomas típicos es pirosis, regurgitación y dolor torácico no cardiogénico. El dolor torácico no cardiogénico es importante conocerlo ya que hay muchos pacientes que se nos pasa que tengan dolor torácico o una angina y pues mucha gente piensa que tengan reflujo. La mayoría de guías está hecha en Estados Unidos y en Europa, donde es mucho más barato darle solamente IVP a los pacientes que de pronto hacerles una endoscopia. En nuestro medio es mucho más fácil y asequible hacer una endoscopia, más de lo que ustedes creen, para pues tener como los diagnósticos de diferenciales del reflujo erosivo y evitar que los pacientes lleguen a un Barrett o lleguen a un cáncer esofágico, que son las consecuencias más grandes que podemos llegar a tener con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es importante también conocer que para llamarlo enfermedad es que nos cause alguna molestia, ya que todos tenemos reflujo gastroesofágico, pero para llegar a que sea una verdadera enfermedad deberíamos tener síntomas. Si no tenemos síntomas, pues pasamos desapercibido el reflujo, pero podemos llegar a encontrar en alteraciones a nivel de la mucosa que también depende de los factores de riesgo que tengamos. Cada día ya es post para cuando ustedes salgan de médicos generales, la manometría esofágica, la pHimetría, siempre que esté indicada hay que hacerla. Y para valoración de tratamiento de pacientes que se les inicia el IVP y no mejoran, se les puede hacer una pHimetría con impedanciometría, con tratamiento y con esto tener claramente el diagnóstico y saber si es verdadero o no es verdadero que no respondan al tratamiento, que también es importante saberlo. No sé si tengan alguna duda, se me hizo que la charla estuvo muy buena, tanto la fisiopatología como todo el enfoque que le dieron al manejo. El pilar del manejo es el IVP, la ranitina da cáncer, para que ustedes sepan, y ya lo dijo Camila, no se puede dar absolutamente. Y lo otro que hay que recordar es que varios estudios que usan los protectores de barrera, entre los protectores de barrera principalmente tenemos el alginato y el sucralfato, y tienen una buena respuesta a pacientes que no responden solamente con el IVP. No sé si tengan alguna pregunta, duda, algo que más les pueda ayudar. ¿No? Listo, parece que no hay preguntas, entonces de nuevo agradecerle al doctor por su asistencia y por su aporte a esta charla, a Camila y a Paula por la tan excelente exposición y por supuesto a los asistentes que estuvieron el día de hoy en la charla.